no podemos hacer nada por la cosecha del año anterior, pero sí podemos hacer por la de este año. Amén, hermanos. Y con esta vamos a terminar. Pueden ustedes estudiar todas las leyes de la siembra y la cosecha, importantísimas. Estas leyes, las conozcas o no las conozcas, están en la Biblia, se cumplen, hermanos, se cumplen, porque son leyes puestas por Dios. Qué mejor conocerlas y qué mejor también aplicarlas y qué mejor estudiarlas. No podemos hacer nada por la cosecha del año anterior, pero sí podemos hacer por la de este año. Algo podemos hacer. Hay muchas cosas que no hicimos en la pandemia del año pasado, que este año sí podemos hacer. Hay cosas negativas que hicimos, cosas positivas. Ya no podemos hacer nada para cambiar eso, ya está hecho. Abramos nuestra Biblia en Hebreos capítulo 6, en el versículo 7, que nos dice, Hebreos 6, 7, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Versículo 8, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Aquí vemos en estos dos versículos que se describen dos clases de personas. Estas dos tierras son dos clases de personas. Las dos son igual en cuanto al terreno, pues el terreno, dice la Biblia, que produce y recibe lluvia abundante de parte de Dios. Sol y todo lo necesario para producir una buena cosecha. Pero ahí es donde acaba la similaridad y comienza la diferencia entre el versículo 7 y el versículo 8. Una clase de terreno nos habla de una clase de persona que recibe la lluvia y produce hierba provechosa. Pero la Biblia nos dice que también hay otra tierra que recibe la misma lluvia, pero no produce bendiciones, sino produce espinos, abrojos y será maldecida. La pregunta es, ¿qué clase de tierra eres tú? Porque la Biblia nos habla que hay dos clases de personas nada más en estos dos versículos. Qué tremenda verdad nos enseña esta analogía. Y en esta analogía encontramos la expresión de la séptima cosecha, que acá, la séptima ley de la cosecha, que ya les mencioné el título, y esta séptima y última ley reúne todas las anteriores leyes y nos completa el retrato de todas estas leyes. Todo lo que hayamos nosotros sembrado el año pasado, el mes pasado, la semana pasada y aún ayer, ya pasó, pertenece al pasado. Lo que diezmaste el año pasado, lo que ofrendaste, lo bueno, lo malo, ya se quedó en el año pasado, hermanos. Nada de lo que hagamos hoy cambiará lo que sembramos y la cosecha que tendremos. Todo lo que sembramos el año pasado, hagamos lo que hagamos, lo vamos a cosechar este año. Ya no podemos hacer nada para cambiar la cosecha, lo sembrado del año pasado, pero sí podemos cambiar en este año y sembrar cosas nuevas, buenas, para cosechar también el próximo año. De eso se trata y de eso nos está hablando la palabra de Dios. Lo que recogemos hoy será una cosecha que reciba bendición o maldición. Todo en la vida produce bendición o produce maldición. Será productiva nuestra cosecha o será quemada. El problema con la mayoría de los cristianos es que no pueden olvidar su pasado. Y este es un grave error. Cometiste errores el año pasado, hace 5 años, hace 10 años. ¿Qué pasa con muchos cristianos? Que sus errores del pasado, el no olvidar el pasado, les afecta y les impide poderse proyectar para el futuro. En Filipenses, en el capítulo 3, versículo 13, dejamos nuestro dedo ahí en Hebreos, en Filipenses 3:13, nos dice la Biblia: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios
en Cristo Jesús. Entonces, si fracasamos en producir una cosecha digna del Señor, el año pasado, no tenemos que estar el día de hoy lamentándonos y sentir autolástima o autocompasión por nosotros mismos, por lo que perdimos o por lo que desperdiciamos. Sino la palabra de Dios nos habla confiar en la misericordia de Dios, el perdón de Dios. Y hermanos, lo malo que hicimos ya quedó atrás, ya quedó en la sangre de Cristo, ya quedó perdonado, ya quedó confesado. Espero que lo hayan confesado, lo hayan confesado a Dios. Ahora Dios nos extiende su misericordia y su perdón. Dios nos habla que a partir de hoy en adelante, hermanos, comencemos algo bueno, sembremos algo bueno, cambiemos los errores del año pasado. Parecería un mensaje bueno para inicio en enero del nuevo año, pero bueno, Dios quería que hasta abril estuviésemos hablando de este mensaje, ya mayo, ¿verdad? Hablando de este mensaje. Todavía nos quedan varios meses, el resto de este año, para sembrar buena semilla, queridos. Lo mismo sucede al contrario, si sembramos buenas semillas el año pasado y Dios nos bendijo abundantemente, no nos durmamos en nuestros laureles, sino continuemos haciendo el bien. No dejemos de hacer el bien, no dejemos de bendecir a los demás, no dejemos de predicar la palabra, no dejemos de congregarnos. Hermanos, no desmayen, no dejemos de servir a Dios, no dejemos de tener un ministerio, no dejemos de bendecir. La palabra de Dios nos dice en Gálatas 6:9, no nos cansemos de hacer el bien, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Les hablé la semana antepasada que una de las armas favoritas de Satanás, ¿se acuerdan cómo se llama? El desánimo, el desánimo. No nos desanimemos, no desmayemos, no tiremos la toalla. No digas, ya me cansé de ser buena onda con mi esposo, ya me cansé de ser buena onda con mis hijos, ya me cansé, pastor, de ser buena onda, y ellos siempre bien mala onda con nosotros. La Biblia nos dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segarás. No te canses de orar por tus familiares inconversos. Hermano, hermana, tienes la promesa ahí de Dios. Dios va a alcanzar a tus hijos, Dios va a alcanzar a tus hijas. ¿Lo crees? Dios va a alcanzar a tu padre, Dios va a alcanzar a tu madre, Dios va a alcanzar a tus tíos, Dios va a alcanzar a tu familia. Lo he visto en 33 años de ministerio. Basta que uno se convierta en una familia, cuando en los años que vienen, que siguen, se comienzan a convertir el primo, la prima, la tía, el tío. En nuestro caso fue Alejandro Alducin. Fue el primero en convertirse en la familia Alducin. Y ahora no solamente en la familia Alducin, no somos cristianos, somos casi cristianos todos. No solo cristianos, la mayoría de mis primos, primas, tíos, tías, la mayoría están sirviendo a Dios de tiempo completo. Por uno que se convirtió. No te canses de orar, no te canses de pedir. Dios dice en su palabra, seré el Dios de tus padres, de tus hijos y de tus nietos. Tú eres bendición para las generaciones que vienen. Ay, pastor, no ve, yo veo a mi hijo cada vez más duro, más endurecido. No dejes de orar, no dejes de clamar, no dejes de buscar, no dejes de creer. Ten fe en Dios. El Señor dijo, separados de mí, nada podréis hacer, en Juan 15:5. ¿Y esto qué significa? Significa que solo permaneciendo en Él podremos tener una buena cosecha. Una buena cosecha. Si ayer fuiste bendecido, si ayer sentiste la presencia de Dios, si ayer fuiste lleno del Espíritu Santo, no significa que hoy vas a ser lleno del Espíritu Santo. No significa que hoy vas a ser bendecido. Tiene que ser esto todos los días. Lo de ayer fue ayer y lo de hoy
lo tienes que volver a sembrar. En el libro de los Hebreos, regresamos al libro de los Hebreos y vamos a ver varios ejemplos. En el libro de los Hebreos, el libro comienza demostrando la superioridad de Cristo sobre los ángeles. Cristo no era un ángel, Cristo es el Hijo de Dios, Cristo es Dios hecho carne. Y nos dice en el libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 4 al versículo 14, que dice: hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle los ángeles de Dios. ¿A quién se está refiriendo? A Cristo. Solamente se le puede adorar a Dios. Y Dios le está diciendo a los ángeles que adoren a Jesús. Significa que Jesús es Dios. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Todos ellos envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Que nos está diciendo, los ángeles son, hermanos, espíritus ministradores enviados para servirte a ti y para servirme a mí, para servirnos a cada uno de nosotros. Dios se demuestra en el libro de los Hebreos capítulo 1 como y muestra a Jesucristo, o la superioridad de Jesucristo sobre los ángeles. Aún la Biblia nos dice que es superior al mismo Moisés. En el capítulo 3, versículo 1 al 6 de Hebreos nos dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés, en toda la casa de Dios. ¿Cómo? Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este. ¿De quién está hablando? De Cristo. Cuanto tiene mayor honra que la casa que le hizo. Porque toda la casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Sobre todos los sacerdotes del Antiguo Testamento y sobre cualquier criatura creada, Jesucristo es arriba de Moisés, arriba de todo sacerdote, arriba de todos ellos. Luego encontramos en Hebreos capítulo 5, fíjense qué maravilloso. En Hebreos capítulo 5, versículo 11 al versículo 14, que nos dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, hermanos, aquí Dios, Pablo, o el escritor a los Hebreos, le está hablando a la iglesia, y espero que no hayan caído ustedes en este error, que dice: debiendo ser ya muchos de ustedes maestros de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Ahora sí que feliz día del niño. Pero el alimento sólido
es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Es increíble que hay cristianos que han pasado tantos años en Cristo, tienen 5, 10, 15 años en el Señor y todavía no conocen los rudimentos de la palabra de Dios. No conocen la santificación, no conocen la justificación, no conocen no conocen las doctrinas prácticas de las Sagradas Escrituras, la redención, no conocen la obra de Cristo en la cruz del Calvario, no conocen las obras, las doctrinas principales y van y escuchan un predicador y los engañan, y escuchan otro predicador y son engañados. Dice el apóstol Pablo, dice, el alimento sólido, o sea, las chuletas, los tibones, los cortes, son para los que han alcanzado madurez, o sea, los que ya tienen dientes para masticar. ¿Qué pasa si tú le das a un bebé un corte, un costillar? Se va a atragantar. Pero si tú se lo das a un adulto con dientes fuertes, se lo va a comer y lo va a disfrutar. Y dice Pablo, es bien triste que ustedes, debiendo ya ser maestros, muchos de ustedes ya deberían estar dando estudios, ya tienen tiempo en el Señor, ya deberían estar discipulando, ya deberían estar ganando almas para el Señor. Pero dice, necesitan lechita todavía. Es necesario que tomen lechita. Y nos dice aquí la palabra de Dios en estos pasajes, la razón por la cual muchos cristianos no pueden entender las leyes de Dios y los principios espirituales de las Sagradas Escrituras. Dios, amados hermanos, nos ha provisto o ha provisto todo para nuestro crecimiento y nuestra madurez. Pero muchos han fracasado. Ahora tenemos internet, ahora tenemos Google, ahora tenemos la Biblia, una app de la Biblia en el celular, tenemos el Logos, una fantástica instalación que se le puede hacer a todas las computadoras con todos los comentarios bíblicos de todos los comentaristas bíblicos que ha habido y más grandes teólogos. No hay excusa para no crecer en la obra del Señor. El Strongs, el Vine, las concordancias, los comentarios bíblicos, ya las puedes encontrar con un clic. No hay excusa para no crecer en la palabra. No hay excusa para no venir y congregarnos. No hay excusa, hermanos. Hay hermanos que después de 10 años todavía se les tiene que estar exhortando a que se congreguen. No han entendido, como dijo Cristian en el primer servicio, a la iglesia de Dios que está en Corinto. La iglesia de Dios se encuentra en un local, en un lugar específico. Pablo diría a la iglesia de Dios que está aquí en Tejeda, aquí en Querétaro. La iglesia de Dios es la que nos reunimos juntos a alabar y adorar al Señor. Entonces Dios provee para nuestro crecimiento, madurez, pero muchos han fracasado, no tienen conocimiento, sino porque jamás han ejercitado su discernimiento del bien y del mal, no han sabido aplicar el conocimiento de Dios a sus vidas. En Hebreos capítulo 6, versículo 1 nos dice, por tanto, hermanos, ya así nos dice Pablo, dejando ya los rudimentos, o sea, ya avancen, ya crezcan, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Esta palabra es a la madurez. Maduremos, no echando otra vez fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. Y aquí el arrepentimiento de obras muertas es de lo que antes hacían para creer que con eso se ganaban el favor de Dios. Los rudimentos, las tradiciones, las celebraciones, las obras muertas que no nos llevan a la salvación, sino la gracia de Dios en Cristo Jesús, no por obras para que nadie se gloríe. Se nos invita a seguir adelante. Pablo nos dice que avancemos, que no nos conformemos en quedarnos con cierto nivel espiritual. O sea, en otras palabras, en este año 2021 tenemos que crecer más en la fe. Nuestros mensajes como pastores deben de ser más profundos. Deben de tener más carne, más contenido espiritual. Si el nivel de la iglesia espiritualmente es así, el nivel de los pastores debe de ser así, hermanos.
Es nuestro compromiso y nuestra obligación como pastores tener un nivel más alto que nuestra congregación. No puede ser que las ovejas estén superando muchas veces en conocimientos bíblicos a sus propios pastores. El otro día hablaba con una familia que dice, hermano, yo ya tengo que salirme de esta iglesia, no de esta, de la que se estaba congregando. Dice, todos los domingos nos hablan de lo mismo. Ya nos cansamos. Siempre el mismo tema. Y siempre es pedir dinero. Siempre. De eso no hay predicación que prediquen donde no acaben, acabando la predicación, hablando en su predicación solamente de dinero. Es el caso que me dijo esta familia. Dice, ya estamos cansados. Ya estamos cansados. Necesitamos alimento espiritual. Se nos invita a seguir adelante, a avanzar, a no conformarnos. Hermano, nunca se conforme en su nivel espiritual que usted tiene en este momento en Cristo Jesús. Al contrario, diga, Señor, yo quiero crecer más. Yo les pregunto, ¿por qué no se están conectando los jueves a nuestro servicio general muchos de ustedes? Así como los domingos tenemos un servicio por Zoom, todos los jueves a las 8 de la noche. Se llama servicio general. ¿Por qué general? Porque nos conectamos más de 50 personas. Solo tienes que bajar la aplicación del app. Los que nos están viendo en redes sociales, bienvenidos, también se pueden conectar con nosotros. Se están discipulando hermanos de Venezuela, de Colombia, de Chile, de Argentina, de México. Son congregantes de Vida Nueva para Mundo Querétaro. Congréguense también los jueves. Bueno, también tenemos estudios los miércoles en Facebook y en YouTube. También tenemos estudios de jovencitas con mi esposa los martes. Jovencitas, no se conformen, crezcan más en el Señor. Los viernes tenemos jóvenes aquí también, presencialmente. Papás, traigan a sus hijos acá, o chavos, agárrense el camión, la pecera, el Uber, lo que sea, vénganse aquí a discipular. Tenemos estudio de mujeres también los viernes con Celia. Conéctense, hermanas. ¿Y saben por qué yo en el Zoom siempre digo, prendan su cámara? Porque a muchos les encanta prender el Zoom y no prender la cámara. Y están lavando, están hablando, están chateando. Yo les pido, casi les obligo a que den la cara. ¿O a poco usted va los domingos a la iglesia o a un estudio bíblico o a una cita a un restaurante con una bolsa en la cara? ¿Verdad que no? Cuando usted va a un lugar, a una cita, da la cara. Si se van a conectar por Zoom, demos la cara. Entiendo los que están manejando o están en el trabajo y están oyendo la palabra, gloria a Dios. Ahí tenemos consideraciones. Unos están manejando, ni modo que estén así, ¿verdad? Van a chocar. Pero si vamos a tomar ese estudio los jueves, a mí me gusta no solamente verles las caras, sino ando así viendo a todos los que son mis congregantes. Falta este, falta este. No se conectó esta hermana. Este ya lleva 2, 3 semanas. Para eso sí tengo una memoria, hermanos, una retención. Para los nombres saben que soy malo por eso soy pastor, porque los he bautizado a todos con nombres diferentes, ¿verdad? Por cierto, les tengo una muy buena noticia, que en este mes vamos a tener bautismos en agua. Dele la gloria al Señor. Y Estefano les tiene una sorpresa al final, pero va a ser un lugar lindo y vamos a invitar y esperar que toda la iglesia vaya y seamos testigos, porque el bautizarnos en agua no nos salva, pero damos testimonio público de que estamos en Cristo. Y llevamos más de un año que no salimos toda la iglesia a un picnic, a convivir, a tocar la guitarra, a cantar a Dios, bautizar unos hermanos, comer el sándwich, compartir la torta, compartir los alimentos con otros. Vamos a tener un tiempo hermoso, hermanos, al aire libre, en un jardín. Ya Estefano les va a contar los detalles, pero va a ser un lugar precioso, un lugar hermoso. Y todos los que no se han bautizado, aprovechen para bautizarse en agua y apúntense al final, les vamos a dar instrucciones. Pero después, en el capítulo 6, versículo 1, repetía y repito de los Hebreos, dice,
dejando, ¿verdad?, los rudimentos de la doctrina de Cristo. Vamos adelante a la perfección, sigamos madurando, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de las muertas, de la fe en Dios. Se nos invita a seguir adelante, a avanzar, a no conformarnos con un cierto nivel espiritual, a no estancarnos. El cristiano es muy fácil que se estanque, muy fácil. A lo mejor muchos aquí están estancados ya. Vamos a ver lo que dice 2 de Pedro 3:18. 2 de Pedro 3:18. Dice la Biblia, antes bien, creced en ¿qué? En la gracia, en las bendiciones de Dios, en su palabra, en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador. ¿Cómo podemos conocer a Cristo? A través de la Biblia. Creced en la gracia, en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén, amén y amén. Y a continuación regresamos en Hebreos. Se nos habla también por qué, hermanos. Porque va a haber apostasía. Y en Hebreos capítulo 6, versículo 5 nos dice, bueno, vamos a ver Hebreos 6:4. 6:4 hasta el versículo 6. ¿Por qué es imposible? Fíjense lo que dice la Biblia. Que los que una vez fueron iluminados y gustaron, digan la palabra gustaron. ¿Saben qué significa esto? Que hay mucha gente que fue a la iglesia, fueron iluminados por la palabra y gustaron, o sea, saborearon, cantaron, alabaron, oraron, pero no nacieron de nuevo, apostataron. Fíjese, dice, y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, o sea, de las cosas del Espíritu. Asimismo dice, gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, versículo 6. ¿Y qué les pasó? Recayeron. Dice, recayeron, sean otra vez, dice, y así me gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos el Hijo de Dios y exponiéndolo al vituperio. Estas personas que apostataron, que recayeron, hermanos, muchos de estos nunca fueron salvos, porque la salvación no se pierde. ¿Cómo sabemos que estas personas de las que está hablando Hebreos no son salvos? Lo dice el versículo 9. Pero en cuanto a vosotros, o sea, ya está hablando de otro tipo de hermanos, digo otro tipo de personas, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen, o sea, ustedes sí pertenecen a la salvación, o sea, los otros no eran salvos. ¿Cuántos se han apartado de Dios en esta pandemia? Yo al principio pensé, ahora sí la gente se va a alivianar. Ahora sí la gente, al ver los muertos y a ver tanta cosa, que hay más muertos de más otras enfermedades, pero bueno, no es el tema. ¿Cuántos hermanos ahora sí le van a dar gracias a Dios por la iglesia? Le van a dar gracias a Dios por los estudios. ¿Cuántos hermanos ahora que se reabran? Me acuerdo en marzo cuando cerramos, cuando se reabra el primer domingo va a estar así. Así, pero con 5 nomás. Me acuerdo el primer servicio que abrimos. La primer congregante fue una viejita. Cuando dijeron los viejitos no, los niños no, ¿se acuerdan? Y la primer congregante fue una viejita, la más viejita. Mira, con trabajo la pasamos. 20 decanes para una viejita. Fue la viejita más atendida del año en la iglesia. Y gradualmente comenzaron a llegar los hermanos. Ay, es que tengo miedo, es que no sé qué, y nos vaya a pasar esto. Y no confiando en Dios, ¿verdad? Dije, no, acabando esta pandemia se va a llenar y los hermanos van a decir, hermano, ya queremos regresar. Pues resulta que hay una estadística que revela que las iglesias han perdido el 40% en América Latina,
el 40% de sus congregantes después de la pandemia. Hay iglesias que hasta el día de hoy, iglesias de más de 1,000 personas en Querétaro y en otras partes, que no han abierto porque los pastores creen que deben mantenerse cerrados hasta que acabe la pandemia. A ver si acaba. Es como si Pedro dijera, vamos a cerrar la iglesia, hermanos, hasta que dejen de meter a los cristianos al Coliseo Romano. Hasta que acabe la matanza. Porque se han muerto un montón de hermanos. Y me siento yo responsable como apóstol de decirles que se congreguen. Es que no era un mandato de Pedro, es un mandato de Cristo. Somos iglesia cuando venimos a la iglesia. Porque nosotros somos la iglesia. Y somos la casa de Dios. Nosotros cuando nos reunimos en un lugar donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Hay poder cuando nos juntamos como iglesia, cuando oramos como iglesia, cuando intercedemos como iglesia, cuando oramos en el chat por nuestros hermanos enfermos, necesitados, inconversos. Hay poder, sin igual poder, en Jesús. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Jesús. Estos no eran salvos, no eran salvos. Y esa es una severa advertencia para todas las personas que tal vez crean que son cristianas y que demuestran que no lo son al seguir jugando con el evangelio y nunca deciden tomar en serio a Dios. Un verdadero cristiano puede caer. Y aunque haya tropezado, un verdadero cristiano, aunque haya caído, aunque haya tropezado, aunque se aleje temporalmente de Dios, un verdadero cristiano olvida su pasado y continúa adelante a la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Un verdadero cristiano se vuelve a levantar. Un verdadero cristiano se vuelve a restaurar, se vuelve a renovar. Un verdadero cristiano vuelve a los pasos, al camino, a la palabra de Dios, a sus discipulados, a su iglesia, regresa a la congregación, regresa al camino del Señor. Un verdadero cristiano. Vean lo que nos dice Hebreos 12:11. Hebreos 12:11. Dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual dice la Biblia, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Qué hermoso. Dios nos dice, y hermanos que nos están viendo en las redes, que no se congregan tampoco, dice, levanten las manos caídas y las rodillas paralizadas de tanto internet que están viendo. Tengo muchos hermanos en la fe que se discipulan con nosotros. Esta iglesia ha crecido enormemente, hermanos, enormemente. No solamente aquí en Querétaro. Podría yo decirles que de acuerdo, y eso lo digo para la gloria del Señor. De corazón se lo digo para la gloria del Señor. Nos consideran los pastores en Querétaro y nos dicen, la iglesia que más está creciendo en Querétaro se llama Vida Nueva para el Mundo Querétaro. Dele la gloria al Señor por eso. Aleluya. Me lo dijo uno, luego otro, luego otro, luego otro, y digo, Señor, y no somos una iglesia grande, pero estamos creciendo. Y hemos crecido en América Latina y ya tenemos discípulos en toda América Latina, esta iglesia. Simplemente la semana pasada, entre los que se conectaron y los que vinieron, casi 1,000 personas en los 4 días, en los 3 días que vinieron, casi 200 personas por evento, menos el sábado en la mañana, que fueron muy poquitos, más los que se conectaron, casi llegamos a los 8 o 9 mil personas
que estaban viendo nuestra transmisión la semana pasada, más lo que se está acumulando en estos momentos en el YouTube, en el Facebook, etcétera, etcétera. Estamos creciendo una barbaridad, hermanos. La palabra de Dios nos dice: levanten las manos caídas y las rodillas paralizadas y hagan sendas derechas para vuestros pies. Los cojos no se salgan del camino, sino que sean sanados. El día de ayer, con todos los errores que yo cometí, o usted que cometió, y preocupaciones que tuve, con dolores y problemas, y eso ya pasó. Ayer ya pasó. Ya lo que pasó ya está fuera de mi control. Yo no puedo controlar lo que yo ya hice en el pasado, pero sí puedo empezar a controlar lo que estoy haciendo hoy, lo que estoy haciendo mañana. Todo el dinero del mundo no podrá traer el ayer. No podemos revivir a nadie con todo el dinero del mundo. No podemos deshacer ninguna acción que hicimos ayer. Ya pasó. Ayer no podemos borrar ninguna acción que hayamos realizado. El ayer ya se fue. Es lo que Dios nos quiere decir hoy. El ayer ya se fue. No podemos hacer nada por la siembra del año pasado, pero sí podemos hacer algo por la de este año. Todo solo nos deja el hoy. Toda persona, por la gracia de Dios, puede pelear sus batallas el día de hoy, pues Dios nos dará gracia para el mañana. Jesús nos dijo: cada día tiene que su propio afán. No te afanes por mañana, ya llegará mañana. Ya llegará pasado mañana. Ya llegarán esos días. Cada día tiene su propio afán, dice la palabra. Todos necesitamos estar conscientes de estas verdades, pues el tiempo solo lo tenemos una vez. Y Efesios 6:14 nos dice, qué hermosa palabra esta tarde. Efesios 6:14 nos dice la Biblia: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos. Perdón, Efesios 5:14. Efesios 5:14. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué, hermanos? Porque los días son malos. Si los días eran malos en esa época, imagínense los tiempos que estamos viviendo hoy. Aprovechemos bien este año. Aprovechemos bien esta semana. Aprovechemos bien este domingo. Cada vez que vengas a la iglesia, cántale con todo tu corazón. Adóralo con todo tu corazón, espíritu y alma. Abre tus oídos, escucha la palabra, toma nota, aprovechen bien. Tengan un cuaderno en su casa que se llame Notas de Estudios Bíblicos y repasen. Ya no necesitan un cuaderno, un iPad. Me encanta mi esposa, ella apunta todo lo de los sermones, tiene notas desde meses y años atrás de todos los sermones. Me encanta. Esos discípulos, a nosotros los pastores nos encanta ver que están apuntando, tomando nota, está interesando, subrayando su Biblia, anotando el griego, el hebreo y la enseñanza. Y a ver, voy a regresar a mi casa y el pastor habló de este tema, lo voy a repasar porque ya no me acuerdo bien qué dijo. Y agarras tus notas y las vuelves o repasas las prédicas en el YouTube o en el Facebook, etcétera. Pero usted no puede quedarse con una prédica nada más. Repásela, estúdiela, repásela, concéntrese. Todas las prédicas de mi papá de la semana pasada ya las había escuchado, pero viene con cosas frescas, nuevas. Y las estoy volviendo a oír, todas. Me las estoy volviendo a echar todas las prédicas. Estuvieron muy buenas. Me ayudaron mucho, me bendijeron mucho.
Yo lo vi a mi papá tan contento. Me dicen, hermano, ¿qué tenía su papá que lo veíamos tan contento y tan feliz? Le dije, pues porque estaba con su hijo y con sus nietos. Pues sí. Dice que a veces lo vemos en otras prédicas así como enojado, lo vemos así como serio. ¿No lo notaron ustedes? Qué contento estaba, qué relajado. Le encanta venir a Querétaro. Le gusta, lo disfruta. Los disfruta a ustedes. Se fue feliz de ver la iglesia, de la ordenación, de sus nietos. Somos bendecidos, hermanos. Somos bendecidos. Dios nos ha dado una bendición muy especial. Y tenemos que caminar en esa gracia de Dios todos los días, aprovechando bien el tiempo, porque, hermanos, se vienen días malos. Vienen elecciones también en Querétaro. Muchos me dicen, pastor, ¿por quién debemos de votar? Yo no puedo decir por quién votar porque soy ministro de culto. En el púlpito no lo puedo decir. Entre nos sí te puedo decir. Pero yo hago algo como pastor. Me he entrevistado con casi todos los candidatos. He leído lo que piensan del aborto. He leído lo que piensan de la vida. He leído lo que piensan de los matrimonios del mismo sexo. He leído, les he preguntado, los he visto a los ojos. Y para mí es importante que esa gente gobierne como pastor. Nosotros no podemos votar por partidos, ni podemos votar por candidatos que promueven, hermanos en Cristo, la matanza de millones de niños en el vientre de una madre. A lo mejor un candidato tiene convicciones, digo, pero tu partido no las tiene. Y están promoviendo leyes, y la famosa ley de la reforma educativa que nos metieron a todos nuestros niños antes de la pandemia. Eso es una barbaridad. Y que nuestro país debe tener un equilibrio en los poderes es importantísimo. Debemos de orar, hermanos, porque sí creo que las elecciones del 6 de junio son de las más importantes de nuestra historia. Nuestro gobierno necesita un equilibrio. No puede tener una persona todo el poder, hermanos. El poder enferma al hombre. Sin Cristo se echa a perder el hombre con todo el poder. Y le ha pasado a todos los dictadores del mundo. Tiene que haber un equilibrio en nuestra nación. Y tenemos que orar que haya un equilibrio en nuestra nación. Hermanos en Cristo, vienen días malos. Y ese 6 de junio todos vamos a ir a votar. Porque el cristiano es el mejor ciudadano de acuerdo a la Biblia. Y cumple con sus autoridades establecidas por Dios, Romanos capítulo 13. Y vas a hacer una colotota con la sana distancia, y imagínate, si antes se tardaban. Vas a tener que preparar muy bien tu domingo, congregarte, primer, segundo servicio, irte a votar antes o después, pero sí espérate estar unas 2 a 3 horas en cada caseta. Pero vamos a votar todos, hermanos. Yo los animo como pastor, todos ejerzan su derecho a votar. Y termino con esto. El pasado, un obstáculo para servir a Dios. Me acuerdo en 1 Samuel capítulo 16, versículo 1, no lo lean, pero el profeta Samuel es comisionado por Dios para ungir al nuevo rey de Israel. Fue Saúl que había... ¿Se acuerdan de Saúl? Saúl es un ejemplo muy claro en la Biblia de un apóstata. Él fracasó, él apostató de los caminos del Señor. Y cuando Dios llama a Samuel, el profeta que lo había ungido, este profeta Samuel estaba lamentándose. Ay, ¿por qué esto? ¿Y por qué Saúl? ¿Y por qué él? ¿Para qué lo ungí? ¿Quién sabe cuánta cosa estaba diciendo? Dios le dice al profeta Samuel y le dice: ¿hasta cuándo seguirás lamentándote por tu pasado, de lo que hiciste o de lo que dejaste de hacer? Y Dios te dice a ti lo mismo. ¿Hasta cuándo, hermana? ¿Hasta cuándo, hermano? Vas a seguirte lamentando.
de lo que hiciste o de lo que dejaste de hacer. Dios nos dice en esta mañana, ¿no saben que tengo cada día una unción fresca para sus vidas? ¿No saben en esta mañana que nuevas son cada día sus bendiciones? ¿No saben, hermanos, que nuevas son sus misericordias todos los días? Y les voy a dar dos razones porque es peligrosísimo vivir en el pasado. Y con eso termino. Dos razones. La primera, porque trae frustración y culpa. Dios quiere que sepamos que todos nuestros pecados han sido lavados y perdonados por la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Anótenle. Isaías 1:18. Isaías 1:18. Ahí los van a ir pasando en las pantallas para que ustedes los vayan leyendo. Luego tenemos Isaías 43:25. Los voy a decir de largo, hermanos del video, y ustedes conforme voy predicando, váyanlo subiendo, déjenlos 1 o 2 minutos cada versículo. Isaías 1:18, Isaías 43:25, 1 Corintios 6 del 9 al 11, y 1 de Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y bueno, ¿por qué es peligroso vivir en el pasado? Porque trae frustración. Trae frustración. Y culpa. Y dos, es una señal de inmadurez espiritual. Es una señal de inmadurez espiritual. Los que viven en el pasado son inmaduros. Filipenses 3:13 nos dice, se los voy a leer yo. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, 3:13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Ya olvídense del pasado. ¿Cómo le hago para olvidar? No puedo olvidar. Olvidar significa recordar, pero no estarte lamentando de lo que tú recuerdas. Eso significa olvidar. Porque el único que puede olvidar es Dios. Él dice que olvida nuestros pecados. Porque es Dios. Pero nosotros seguimos recordando una herida del pasado, una violación de chiquito, un abuso, una tranza, una infidelidad. Lo seguimos recordando, pero ya no me duele. Ya Dios me sanó. Ya me restauró el Señor. Por eso estoy en Cristo, soy una nueva criatura. Ya perdoné a mi papá, ya perdoné a mi mamá, ya perdoné al violador, ya perdoné al ladrón, ya los perdoné. Eso no significa que puedas usar las leyes, porque una hermana me preguntó, hermano, entonces si ya perdoné, ¿significa que tengo que retirar la demanda a mi ex esposo que no me da la pensión de mis hijos o que me medio mató y le puse una demanda? Le dije, no, las leyes están hechas para los que las violan y tienen que pagar. Es la mano justiciera de Dios, la ley. Para eso Dios nos dio las leyes. Pero en tu corazón lo perdonas. Yo sí te perdono, no soy el juez, pero yo sí. Pero vas a tener que enfrentar las consecuencias de tus actos. Oremos, hermanos. Que Cristo murió, que Cristo resucitó y que Cristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino es a través de Él. Que Cristo fue hecho superior a los ángeles, superior a Moisés. Cristo es Dios hecho carne y ha provisto para nuestro crecimiento y madurez. ¿Y cuántos de ustedes no han ejercitado sus sentidos en el discernimiento del bien y del mal y no han sabido aplicar el conocimiento de Dios a sus vidas? Un verdadero cristiano, aunque haya caído, aunque haya tropezado, aunque se aleje temporalmente de Dios, olvida su pasado y continúa hacia adelante.
Yo invito a muchos de ustedes a olvidar ya el pasado, ya entierren el pasado, por favor. Por la misericordia de Dios les ruego que ya dejen de vivir en el pasado. Por eso estás como un enano espiritual, una enana espiritual. No has crecido nada porque vives del pasado. Es que, pastor, si usted supiera lo que me hicieron, pues ¿qué le hicimos a Cristo en la cruz? Él no merecía morir en la cruz. Él resucitó, él sufrió, Él fue torturado. Él no merecía. Y Él desde la cruz dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él nos perdonó, te perdonó. ¿Cuántas veces me ha perdonado a mí, a ti? Quítate ese resentimiento, esa amargura de tu corazón. Te está lastimando, te está destruyendo. Te roba el sueño, no puedes dormir. Estás pensando en cómo vengarte todo el tiempo. Ya deja el pasado. Levántate hoy. Levántame, Señor, dile. Quiero olvidar lo que pasó ya. Aunque lo recuerde, pero no lo recuerdo con dolor, no lo recuerdo con amargura ni con resentimiento. Ya es pasado, ya pasó. Ahora, ¿cuánto le quieren decir? Dios, yo voy a empezar a sembrar este año ya bien. Voy a sembrar, voy a ayudar, no voy a dejar de hacer lo bueno. Voy a seguir congregando, voy a discipular, voy a tomar estudios bíblicos, voy a crecer en la gracia, en el conocimiento de mi Señor y amado Jesucristo. El año pasado ya pasó, este año voy a sembrar bien, voy a hacer las cosas bien, voy a crecer en el conocimiento de Jesucristo y voy a dejar que Jesucristo se perfeccione en mi vida a través del conocimiento continuo de la Biblia, del estudio de la Biblia, de la meditación en la Biblia, en las Sagradas Escrituras. Es un buen momento para decirle: Dios, comienzo de nuevo, comienzo de nuevo. O voy a comenzar en algún área de mi vida. Hay áreas de mi vida malas, todavía muy malas. Pero hoy, Señor, te digo, voy a sembrar diferente, voy a madurar, voy a crecer. Ya no quiero ser como un niño que se me tiene que repetir y repetir y repetir los rudimentos de la fe. Quiero ejercitar mis sentidos. Dios mío, Padre mío, levanta de esta iglesia Vida Nueva para el Mundo, Querétaro, una iglesia madura en la fe, madura en la palabra, maduros en sus sentidos espirituales, y danos la oportunidad de seguir sembrando para el bien. Acepta a Cristo también en tu corazón en esta tarde. Arrepiéntete de tus pecados y pídele perdón. Ábrele tu corazón a Cristo. ¿Quisiera recibir a Cristo? Levanta tu mano si quieres recibir a Cristo. ¿Alguien quiere recibir a Cristo? ¿Alguien le quiere pedir perdón por sus pecados y recibir a Cristo en su corazón? Gracias. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien quiere recibir a Cristo? Gracias. ¿Alguien más quiere recibir a Cristo? Levante la mano y diga: yo quiero recibir a Jesús en mi corazón. Yo quiero recibir a Cristo. Los que quieran recibir a Cristo y han levantado su mano, repitan esta oración y digan: Dios, te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento. Yo creo en tu Hijo Jesucristo, que murió en la cruz y resucitó al tercer día. Te abro mi corazón y te pido que entres en mi vida como mi único Señor y mi único Salvador. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios bendice su palabra. Aleluya.